Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la novena clase del curso de Pricing, de estrategias de precios en boluda.com. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es el efecto IKEA. Seguramente todos conocéis IKEA, ¿quién no conoce IKEA, verdad? Esta cadena de tiendas de muebles que, bien, tienes que currártelo mucho, ¿no? Tienes que ir, elegir el mueble, cargarlo al carrito, llevarlo hasta el coche, después del coche transportarlo hasta casa, después montarlo, por si fuera poco, ¿de acuerdo? Bien, pues precisamente todo esto que tienes que hacer forma parte de este efecto IKEA. Es bastante nuevo el concepto, evidentemente IKEA es bastante nuevo, con lo que a pesar de eso funciona muy bien y vais a encontrar mucha información acerca de esto, ¿de acuerdo? Pero se remonta bastante en el tiempo. Veremos algunos ejemplos más lejanos que, de hecho, aunque ahora se denomine efecto IKEA, antes era el efecto huevo. Ya os explicaremos por qué. Pero bueno, en todo caso, si compráis IKEA sabéis que tenéis que pasar una tarde, una mañana o incluso un fin de semana entero montando uno o varios muebles, ¿de acuerdo? Eso a veces incluso lo haces con tu pareja, cosa que conlleva a más de alguna discusión. Tenéis que montar el mueble, desmontarlo porque os habéis quedado sin tornillos o resulta que habéis colocado uno donde no tocaba, etcétera, etcétera. Bien, todo ese proceso que en principio puede ser, bueno, pues un poco, ¿cómo lo diríamos? Doloroso para usar un eufemismo, todo ese proceso en el cual tú participas dentro de ese proceso de producción, en este caso producción, a veces es, si fuera un servicio, sería participación en ese servicio. Todo esto hace que percibas el valor de ese mismo mueble de una forma distinta que alguien que no lo ha hecho, ¿de acuerdo? Si eligiéramos varios muebles de IKEA hechos por nosotros o muebles que nosotros no hemos hecho y pidiéramos que les dierais un valor, si lo habéis hecho vosotros, ojo, o hecho, en realidad lo habéis montado, pero si lo habéis montado vosotros, le vais a dar un valor muy superior, así ya viene montado y simplemente lo veis. Bueno, este precisamente es el efecto IKEA. Pero esto no viene, como decía antes, no viene de IKEA, sino que viene de mucho antes. Esto pasó con los pasteles, los cake mix, que le llaman. El invento este americano que básicamente consiste en un pastel que viene ya una fórmula hecha con polvo y solamente tenías que añadir agua, ojo, estoy diciendo agua, no leche, agua, mezclarlo todo, meterlo en el horno y tenías, ¡pum!, un pastel. Bien, cuando esto salió, no se vendía. No se vendía nada. No se vendía en absoluto. ¿De acuerdo? No tenía salida en el mercado. Oh, es curioso, porque tenían otras cosas, como por ejemplo magdalenas, pan, especie de pancakes, etcétera, que también era un mix. Y también lo mezclabas y ya está. Lo que pasa es que un pastel es un plato. ¿De acuerdo? Son unos postres. Es algo que sirves como tal. No es, bueno, un complemento para el desayuno, una magdalena y tal, sino que es un plato en sí. Y claro, cuando servías uno de estos pasteles, parecía que como no había esfuerzo, no había suficiente esfuerzo, no parecía que lo habías hecho, ya venía hecho, por decirlo así, era como comprarlo, ¿de acuerdo? Sería parecido, y hicieron estudios, dinámicas de grupo, etcétera, sería parecido a si vinieran invitados y les dieras una lata de conservas, ¿de acuerdo? O sea, simplemente la tiraras en el plato, la escalfaras y la dieras a los invitados. Claro, no hay un esfuerzo porque ya viene hecho. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pensaron, a ver, deberíamos hacer que la gente intente percibir o deberíamos intentar que la gente perciba estos productos, estos pasteles, estos cake mix, de una forma superior, ¿de acuerdo? De una forma que le dé más valor. Entonces lo que hicieron fue muy fácil. Quitaron los huevos y quitaron la leche, que venía leche, pero venía en polvo. Es decir, en la misma fórmula, en el mismo polvo del pastel, que normalmente solo tenías que ponerle agua, había huevos, ya había huevos incluidos y leche, ¿de acuerdo? Todo ya en formato polvo. Bien, pues lo quitaron. Y a partir de ahí tú tenías que añadir los huevos y tú tenías que añadir la leche. Bueno, en ese momento se dispararon las ventas de los pasteles. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tú percibías que habías hecho el pastel. De la otra forma no lo habías hecho. Simplemente lo habías colocado en el horno y ya estaba. Como si hubieras comprado pastel congelado o pan congelado que lo metes en el horno y ya está. No lo haces, lo escalfas. Pues aquí se percibía lo mismo. En el momento en el cual quitaron los huevos, quitaron la leche y tú tenías que introducirlo, ahí ya estabas haciendo el pastel. Y eso es precisamente porque empezaron a vender como locos los cake mix y ahora, bueno, ya veis que están por todo el mundo, ¿de acuerdo?
Otro experimento muy interesante que se hizo en este mismo nivel de cosas fue con origami, con papiroflexia, ¿de acuerdo? Se dieron unas instrucciones a un grupo de gente para que hiciera, pues eso, hiciera un pajarito, una grulla, una rana, etcétera, ¿de acuerdo? Bastante difíciles. No era hacer nada, una pelota de papel, era bastante complejo. Bien, y evidentemente la gente, porque no tenía mucha idea de cómo hacerlo, bueno, pues en lugar de hacerlo tal como era, pues quedaba un poco mal, quedaba un poco roto por algún lado, quedaban puntas que no estaban bien cerradas, etc. Bien, pues después, a continuación, después de hacerlo, les pidieron a esas personas que pusieran precio a ese producto, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos que venderlo, o si tú fueras a comprar ese producto, ¿qué precio lo pondrías? Bueno, y después eso mismo se lo preguntaron, de acuerdo, tomaron los datos, después guardaron las figuras, y esas mismas figuras se las mostraron a un grupo de gente que no lo había hecho, ¿de acuerdo? Y también valoraron y dijeron, pues vale, pagaría ¿cuánto? Unos céntimos, unos euros, etcétera, para cada figura. Bien, resulta que las personas que hicieron las figuras las valoraron muy, muy por encima, pero estamos hablando de 50, 100 veces por encima del precio que colocaban las personas que no las habían hecho, que simplemente las habían visto. Esto, una vez más, es exactamente lo mismo que estábamos diciendo con el mueble de IKEA. Cuando el mueble tú lo ves hecho y tienes que simplemente darle un precio ya hecho, ya montado, pues le darías un precio. Pero si primero tú lo tienes que montar y una vez ya está montado lo ves y lo miras, ojo, porque eso cambia mucho. Lo has hecho tú. Te has tenido que esforzar. Le das un precio superior. ¿De acuerdo? Es muy interesante porque después a esta gente se le preguntó, a los de la papiroflexia, se le preguntó, a ver, ¿tú eres consciente que quizás porque lo has hecho lo estás valorando, lo estás sobrevalorando y en realidad no es tan bueno? Bueno, pues resulta que no, que la gente no se daba cuenta, porque igual podrías darte cuenta y podrías decir, bueno, es que en realidad soy consciente de que esto no vale tanto, pero como lo he hecho yo le tengo un cierto apego. Sí, pues no, la gente no lo veía. Los creadores seguían con su precio alto y los no creadores, los que veían la figurita por primera vez, seguían viendo un producto de precio bajo, incluso algunos decían que no pagarían nada porque les parecía que estaba muy mal hecho, ¿de acuerdo? Así pues dieron un paso más y lo que hicieron fue hacer las instrucciones más difíciles. A un grupo de control se les quitó las letras de las instrucciones, lo que explicaba cómo hacer los pliegues e incluso se quitaron algunos pasos. ¿De acuerdo? Claro, fue mucho más difícil y además el resultado fue peor, porque unas instrucciones más difíciles hacía que la gente no supiera exactamente cómo hacerlo y quedaba más horroroso. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, es muy curioso. Aquí tenemos un eje de coordenadas, a las X, la línea vertical, tenemos la valoración. Y en las Y, en la línea horizontal, tenemos las valoraciones, ¿de acuerdo? Así pues, el builder, que era la persona que construía, ¿de acuerdo? El que se hacía el papelito de origami, cuando la dificultad era fácil, teníamos este nivel de valoración en rojo. Y cuando la dificultad era más difícil, cuando era más difícil hacer ese origami, esa grulla, ese lo que fuera, lo valoraban más. Ojo, porque el producto quedaba peor, pero lo valoraban más, le daban una puntuación más alta en cuanto a precio y valor. En cambio, los evaluadores era todo el contrario. Las que estaban más bien hechas, porque era más fácil seguir las instrucciones, las valoraban más, aunque siempre por debajo del resto, y las que eran más difíciles, bueno, evidentemente había quedado peor, con lo que aún lo valoraban menos, o sea que se abría aún más ahí la diferencia entre los creadores y los no creadores. Pero una vez más, es lo mismo, es ese efecto IKEA, por el hecho de haber participado, ¿de acuerdo? El Ultimate IKEA Effect, que le llaman los americanos, son los hijos. Imaginaros que estuvierais en un parque jugando y ahí hay todos niños y con tus hijos también están ahí jugando y tal. Y viniera alguien y te dijera, perdona, he visto tu hijo ahí que está jugando y tal, lo veo muy bonito y tal, quisiera comprártelo. ¿De acuerdo? Bueno, evidentemente esto es una locura, pero es un caso extremo para que veáis exactamente a lo que me refiero. Y es el ejemplo que se pone. Te voy a dar lo que quieras y además voy a borrar las memorias, tanto suyas como tuyas, para que nadie sufra, etc. Bueno, evidentemente la gente dirá, no lo vendo, no lo vendo. Y si vamos, es que nadie lo vendería realmente. Pero en todo caso sería un precio infinito de muchos millones, evidentemente.
Claro, pero ahora imaginémonos que es al revés. Vosotros estáis ahí, hay niños jugando y tal, y bueno, pues tu crío está jugando con otro y tal, entonces vienen los padres y dicen, mira, tu hijo se lleva muy bien con el nuestro y tal. Ah, pues sí, sí. Bueno, pues si quieres está a la venta. Y dirías, perdona, ¿cómo? Aparte de la locura que supondría esto, ya sí, sí, está a la venta. Si quieres, puedes comprárnoslo. Claro, en ese momento, bueno, aparte que ya digo que esto es un concepto muy raro, tú nunca darías tanto como, aunque desde su punto de vista costara todo el oro del mundo, tú no pagarías ni mucho menos, ni una infinitésima parte de lo que ellos estarían dispuestos a venderlo, ¿de acuerdo? O sea, uno no daría nada y el otro daría todo el oro del mundo, ¿de acuerdo? Con lo que esto sería el ultimate, le llaman el ultimate IKEA effect, básicamente porque los niños también vienen sin instrucciones, son muy difíciles de manejar y te requieren un esfuerzo tremendo. ¿De acuerdo? Tremendo. Y lo sé porque soy padre de 2 críos. Con lo que, y evidentemente estoy en ese mismo caso, no los vendería ni por todo el oro del mundo, pero si tuviera que valorar los hijos de los otros, claro, no les daría el mismo valor, porque los míos son los míos, ¿no? Y lo que me he currado, ¿no? Pues esto es exactamente el mismo concepto. Entonces, a partir de aquí, claro, con toda esta teoría, ¿nosotros cómo podemos aplicar todo esto? Bueno, pues precisamente con lo mismo. Nosotros deberíamos intentar conseguir, si es que podemos, que en nuestro servicio o en nuestro producto el cliente intente de alguna forma participar. Voy a poneros un ejemplo más lógico. Serían los cursos, hablando de hijos, este es el mío, por cierto, este es Paul. Bien, pues esta es la tienda de mi mujer, ya la conocéis, ya parezco Colombo, entre la voz que tengo hoy hablando de mi mujer, en fin. Claro, esto es un curso de ropa para bebé, cuesta 60 euros y entras, aprendes y haces bueno, no sé si es un pijama, yo no tengo ni idea, pero haces esta ropa que lleva ahí Paul en este caso. Bien, comprar eso es más barato que hacer el curso. O sea, imaginaros, voy a poneros otro ejemplo, aquí lo tenéis, estos pantalones o a ver cómo se llaman, Coachella Shorts. Bueno, pues estos Coachella Shorts, ¿de acuerdo? Os costarán más o menos. Pero bueno, el curso son 55 euros. Y vas, aprendes a hacer los pantalones en sí y te llevas los pantalones a casa, ¿de acuerdo? Si compras los pantalones, pues te cuesta unos 10 o 15 euros menos. Ya directamente compraos, no tienes que hacer nada. Claro, fijaros que va mucho más allá. El hecho de aprender, de participar, de formar parte del proceso de creación, de la sensación y necesidad, de hecho, de logro que tenemos, que has participado, te has esforzado, has colaborado y ahora eso es fruto de tu esfuerzo, hace que le des un valor superior y por eso estamos dispuestos a pagar más para aprender a hacer eso que para comprarlo hecho, ¿de acuerdo? Porque nosotros estamos involucrados ahí. Esto va a pasar siempre, con lo que, ¿qué es lo que debéis hacer? Debéis intentar pensar alguna forma, algún método, para que el usuario, para que el cliente participe más en el proceso de creación. ¿De acuerdo? Es decir, que si estáis vendiendo algún producto que de alguna forma, por ejemplo, vamos a poner una página web, ¿de acuerdo? Una página web en muchas ocasiones se puede entregar todo hecho o también se puede hacer que el cliente intente participar, por ejemplo, colocando contenido. Si tú se lo haces todo al cliente, y esto pasa en muchas otras cosas, si tú se lo haces todo al cliente, el cliente lo valorará hasta un cierto punto. Pero si tú le dices, bueno, yo mientras voy preparando la página web, tú ves introduciendo el contenido, esa web al final va a tener un valor desde el punto de vista del cliente muy superior a que si lo hubieras hecho tú, todo, ¿de acuerdo? Y él solamente hubiera visto el resultado final. Esto pasa con muchas más cosas, incluso a nivel de algo más clásico como los albañiles, ¿de acuerdo? Los albañiles, si quieres, puedes, bueno, ahora ya no tanto, pero antes, ¿no? Era más normal que el que pedía la casa, el que pedía las reformas estuviera ahí pringando, ¿no? Estilo como estos reality shows ahora de reforma total y tal. Claro, si tú has participado ahí, has estado picando piedra, has estado quitando el papel de las paredes, has estado pintando, vas a valorar mucho más. No solo valorar literalmente, sino también económicamente ese producto acabado mucho más que si simplemente llegaras y todo estuviera hecho. ¿De acuerdo? Con lo que, a partir de ahora, intentad pensar
antes de, bueno, y cuando intentéis establecer la estrategia de precios, este producto, este servicio, ¿se lo encuentra ya hecho el cliente? ¿O de alguna forma podría el cliente participar un poco? Fijaros que hemos dado muchos tipos de ejemplos. IKEA con los muebles, el tema de las páginas web, el tema en este caso, de algunos procesos como los talleres de los cursos, etcétera, de mi mujer. El tema del albañil que ahora decíamos. Con lo que no penséis que de alguna forma estáis cerrados porque tenéis un producto en concreto a que el cliente participe. Hay muchas formas que el cliente participe, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que a veces ser más creativos. Y eso os va a permitir una de dos, o reducir el precio porque os estáis quitando de encima parte de ese proceso de producción, o aumentar el precio porque el cliente, a ojos del cliente, va a valorar mucho más este producto finalizado, acabado, y sí, ciertamente va a decir, no, es que en lugar de este precio cuesta el doble, porque sé el esfuerzo que significa. Sobre todo esto en cosas hechas a medida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, trajes hechos a medida, evidentemente la gente ve un valor superior ahí. Páginas web hechas a medida en lugar de una página web de comprada una plantilla, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo que sí podéis hacer que el cliente participe y se esfuerce en ese proceso de adquisición del bien o de incluso co-creación del bien, ¿de acuerdo? Pues nada, señores, esto es el efecto IKEA, espero que lo disfrutéis y espero que sea aplicable en más o menos, en mayor o en menor grado a vuestros productos o servicios. Si no sabéis exactamente cómo aplicarlo y tenéis alguna duda, podéis consultarme e igual entre todos pues podemos ser un poco más creativos e imaginarnos una forma que tendría el cliente de participar en ese proceso, ¿de acuerdo? Pues nada, señores, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente, que va a ser la última del curso para zanjarlo todo. Hasta entonces, muy buenos días.